Dios les bendiga, queridos hermanos, condiscípulos en el seminario La Gran Comisión de la Iglesia Bautista Oreb. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta última cátedra de este curso. Tengo sentimientos encontrados. Qué bueno que ya terminamos el plan que se nos presentó. Eh, por otro lado, me da tristeza que no podamos seguir abordando esto. Sin embargo, también tengo mucha emoción de que algunos de ustedes vayan y pongan en práctica cosas que el Señor nos ha enseñado y que sé que Él, por su voluntad y por la mediación del Espíritu Santo, seguirá enseñándoles y moviendo su corazón al respecto de lo que hemos podido abordar en estas sesiones, en estas clases. Oremos y vamos a la cátedra. Señor, te doy gracias por la bendición que me das de estar con mis hermanos a través de esta videograbación. Bendícelos, te pido que tú nos ayudes a todos, no solo a comprender, sino a practicar lo que nos dices en Cristo Jesús. Amén. Bien, he titulado a esta última cátedra La estrategia pensada por Dios para el cumplimiento de su propósito. A manera de introducción, hablemos de grupos poco o no alcanzados con el Evangelio. Me refiero con esto, sé que esta no es una clase de, sé que esta no es una clase de misiones, ni es la clase de evangelismo, pero bueno, todo va relacionado, ¿no? De hecho, lo mejor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es aprender en un entorno de interdisciplinariedad. Y bueno, ahí se empalman todas las áreas de conocimiento con el propósito de que encontremos la conexión entre las diferentes disciplinas que vamos estudiando y aprendiendo para ver cómo todas son parte de un todo. Tampoco es una clase de teoría de la enseñanza, ni tampoco es una clase de pedagogía, pero bueno, ya, como dijo aquel, como lo pusieron en aquel famoso meme, se tuvo que decir y se dijo. Entonces, a manera de introducción, hablemos de grupos poco o no alcanzados con el Evangelio para darnos ideas de números del mundo que tenemos frente a nosotros. En el año 1900, casi 900 millones de personas tenían escaso o ningún acceso al Evangelio. 900 millones de personas, 900 millones de personas en 1900. De allá para acá han transcurrido 123 años. La cifra ha crecido de 900 millones de personas a 2.100 millones de personas, poco o no alcanzadas con el Evangelio. Dicen los estudiosos que para el año 2050 esta cifra crecerá a 2.700 millones de personas. Es decir, que en 150 años la cifra de personas poco o no alcanzadas con el Evangelio se habrá triplicado de 900 millones de personas en el año 1900 a 2.700 millones de personas en el año 2050. Lo trágico es que, hablando de misiones, solo el 3% de los misioneros mundiales sirven para llegar a los grupos no alcanzados. Los seguidores de Jesús deberíamos estar indignados por la injusticia espiritual que esto significa. Que el mandamiento de Cristo de hacer discípulos en todas las etnias de la tierra no se haya cumplido
no es otra cosa más que desobediencia. Así vamos, de 1900 para acá, sin alcanzar la meta. Y no solo eso, sino teniendo la meta más lejos todavía de alcanzar. Voy a mencionar esto, que es una de las cosas que quisiera que se nos quedaran en la mente el día de hoy y en el corazón. Hacer más de las mismas actividades y esperar resultados distintos es torpe y es irresponsable a la vez. Hay una urgencia santa, hay una urgencia santa que implica volver a estudiar la Biblia como manual de estrategia. ¿A qué me refiero con estrategia? Aprendí que la clave para ser estratégico es hacerse esta pregunta: ¿qué se necesita para lograr aquello? Y cuando se tiene la respuesta, pues hay que actuar conforme a la respuesta que se haya encontrado. Hay una urgencia santa que implica volver a estudiar a la Biblia y preguntarle a la Biblia: ¿qué se necesita para discipular un mundo donde cada vez hay menos discípulos o cada vez hay menos gente alcanzada para ser discipulada? Hay gentes que ya han hecho esto: ir y volver a leer la Biblia. Señor, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Y los que ya han hecho esto y puesto en marcha lo que el Señor les ha revelado, han revolucionado los resultados en los lugares en los que sirven. En algunos, no sé si en esta clase, pero algunos les he mencionado este libro que les voy a mostrar. Está muy viejito. Un amigo mío en algún momento conocí al autor, está dedicado para mí, pero yo no se lo di a que me lo dedicara. Este amigo mío consiguió este libro y me lo dio. Le doy gracias a Dios por eso. Eh, este libro es una muestra de esos que se han puesto a reestudiar la Biblia, diciéndole al Señor: ¿qué se necesita para lograr tu propósito? Y al poner en marcha lo que Dios les ha dicho, han mostrado que se pueden lograr resultados revolucionarios allí, en el lugar donde sirven. Les comparto un poquito de esto no tenía pensado hablar de este libro, pero ahorita que estaba mencionando esto, que leí esto, que preparé, me di cuenta que les tenía que mencionar rápidamente lo que sucedió cuando este hermano que escribió ese libro, que se llama Gene Jets, o se llamaba, no sé si haya partido con el Señor, pero este hermano había sido maestro de crecimiento. A ver si encuentro aquí el seminario rápido en el que estuvo enseñando por muchos años. Fue maestro del Seminario Teológico de Dallas. Y era maestro de crecimiento, y resulta que el Señor puso en su corazón esta demanda: lo que has enseñado por muchos años, ve y practícalo. Y le dijo sí el Señor, y luego supo que su esposa, el Señor le había hecho sentir lo mismo, ambos oraban por lo mismo, y les llegó una invitación para pastorear una iglesia pequeña de unas cuantas familias. Y fue y pastoreó aquella iglesia, llevando a cabo lo que había enseñado, la teoría que había enseñado por muchos años, y el resultado fue cero crecimiento. Así que al final de su primer año de ministerio, preparó el informe a la iglesia y preparó también eh, una carta de renuncia en la que les decía: ustedes me contrataron para que la iglesia creciera y no ha crecido. Ahora
no es que no fuera gente nueva a la iglesia, iba gente nueva a la iglesia. Las pocas familias que formaban la iglesia eran familias muy invitadoras e invitaban cada domingo amigos que venían, y cuando el hermano decidió hacer esto, volver a estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento, como con ojos que entendieran y con oídos que entendieran que el Señor les podía dar una nueva estrategia para llevar a cabo el plan del Señor. Eh, este hermano, la iglesia no le permitió renunciar. Le dijeron, no, a usted el Señor le dijo que viniera y a nosotros nos dijo que lo buscáramos. El Señor no se puede equivocar, nosotros sí. Usted es el pastor, hable con Dios, díganos qué hacer y eso vamos a hacer. Y el hermano les dijo, voy a estudiar el Nuevo Testamento desde el índice, como le llaman los gringos, from the table of contents to the back cover, desde el índice hasta la tapa, la última, esta parte, toda la cubierta de atrás, ¿no? Y lo hizo. Y al mismo tiempo pidió todas las tarjetas que habían llenado los visitantes y se daba cuenta que los visitantes decían, excelente sermón, excelente comunión, fue lindo estar aquí. Y entonces decía, ¿por qué no se quedan? Y se dio cuenta que eran invitados de sus feligreses que manejaban 30, 40, 50 minutos para venir a la iglesia un domingo. Y decía, él dice en ese libro, usted entenderá que estoy escribiendo desde la cultura americana, nadie maneja tanto tiempo para ir a una iglesia. Regularmente la gente tiene una iglesia a la vuelta de la esquina. Tal vez ese es el factor. ¿Qué hago? Y fue a la Biblia y cumplió su palabra. Leyó el Nuevo Testamento comenzando desde el índice, y Dios le habló y le dijo, Pablo escribió a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Galacia, en Éfeso, etcétera, 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 iglesias locales. Y le dijo, ustedes están invitando gente de lejos, pero en su comunidad no están haciendo nada. Y siguió leyendo y entendió que la iglesia es una fuente que comparte, debe compartir fe, esperanza y amor. Es el mensaje que el Nuevo Testamento nos da a nosotros, fe, esperanza y amor. Y entonces habló con la iglesia y les dijo, nos vamos a enfocar en nuestra comunidad alrededor y tenemos que compartir fe, esperanza y amor. Y a la vuelta de un tiempo corto, no les quiero mentir, no tiene mucho que leí el libro, pero sí sé que en poco tiempo la iglesia creció de unas cuantas familias, tal vez, no sé, 75 personas, a más de 1,500 personas, creo que en un periodo de un año. ¿Por qué comparto este testimonio? Porque había escrito para esta cátedra que hay una urgencia santa que implica volver a estudiar la Biblia como un manual de estrategia. Y porque los que ya lo han hecho y han puesto en marcha lo que el Señor les ha dicho, han podido encontrar que hay resultados revolucionarios cuando ponen en marcha el modelo bíblico. Hay además motivos sólidos detrás de personas que han puesto en marcha estos modelos. En la clase, voy a comenzar compartiéndoles algo que prometí la semana pasada y voy a poder platicarle de al menos 2 o 3 más que conozco de cerca. Uno se llama en inglés DMM, Disciple Making Movement. Otro que conozco que se llama Hacer discípulos de manera contagiosa, Contagious Disciple Making. Y todos estos, y sé que debe haber mucho más. Conozco otros hermanos, Jonathan Training en Venezuela, bueno, no voy a ahondar en eso. Pero detrás de todo esto hay motivos sólidos para esta empresa, para estos esfuerzos que tienen que ver con un profundo amor por Jesús, el deseo de que todos tengan la oportunidad de conocer al Señor, amarlo y servirlo, una preocupación santa por traer
justicia espiritual, es decir, que se cumpla lo que el Señor nos ha dicho, y un compromiso tenaz de obedecer el mandamiento del Señor. Estoy hablando de cambios metodológicos en la parte del discipulado. Estos cambios metodológicos radicales han producido, dije, resultados asombrosos que se reflejan no solo en la cantidad, sino en la calidad de discípulos y de las iglesias que estos discípulos forman. En este punto tengo que ir a lo que ya leímos antes y que no sabemos de memoria, pero lo volveré a leer. Mateo 10, versículos del 6 al 8. El Señor habla con sus discípulos y les dice esto. Escribe Mateo: Jesús envió a sus 12, a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y así lo hicieron. Voy a referirme a este pasaje en varios momentos. Déjenme ver aquí, es que tengo un cronómetro y voy muy despacio. Hoy como ayer, el mundo de Jesús está dominado por la maldad, la avaricia, la perversidad. También en ese tiempo, a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo bueno. Lo único que ha cambiado en estos tiempos posmodernos es la tecnología, pero el corazón del hombre sigue inclinado a la maldad. Sin embargo, el Señor trajo las buenas noticias, la buena nueva. El reino de los cielos está cerca. El Señor trajo la promesa de que todo eso, la maldad, la corrupción, la agresividad, el mal, iba a cambiar, que se iba a producir un viraje decisivo en la historia y que por lo tanto, la única, bueno, él trajo esa promesa y lo único que se necesita para vivir eso, esa realidad, o eso en realidad, es seguirlo. Cualquiera hubiera esperado que un mensaje tan grande se hubiera operado desde o el Consejo Judío Sanedrín o desde el puesto de mando central romano o desde el palacio de Herodes. Pero no fue así. El Señor caminó aquellos senderos que lo llevaban de Galilea a Judea y de regreso, pasando por Samaria y al menos en alguna ocasión en Cesarea de Filipos. Comenzando por Cristo y luego pasando a sus discípulos, se dio un trabajo disruptivo en la sociedad en la que vivían. El Señor, llevado por el Espíritu Santo, no fue a las altas esferas del poder ni a los círculos académicos, sino que primero el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y después de estar ahí, dice Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. La casta sacerdotal, pudiente, el alto clero político de ese tiempo, vivían su propia vida con sus entramados y componendas, cuidando su estatus, cuidando sus posiciones
y sus entradas monetarias, alejados totalmente de la necesidad de la gente. El Señor les dijo a quienes lo escuchaban: así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Mateo 23, versículo 3. En contraste con eso que acabo de mencionar, Jesús no paraba su incesante caminar por todas las provincias de Israel. De repente se le veía en los caminos polvorientos de Judea. En otras ocasiones se le veía en aldeas y ciudades, pero siempre, siempre atendiendo, ministrando y sirviendo a la gente. En aquellos días se vivían tiempos difíciles, tiempo de opresión imperial y tiempo de opresión religiosa. Un sistema, diríamos hoy en día, de bota militar, que sin embargo se estaba colapsando. De repente, el Señor recorre toda Galilea predicando. Luego se le ve al lago, a la orilla del lago de Genezaret. En estos andares, un día de reposo, cuando lo espiaban escribas y fariseos, el Señor vuelve a actuar de esta manera disruptiva. Hay un hombre paralítico. No le dice al hombre paralítico: háganlo a un lado, ahorita lo atiendo cuando no haya nadie. No, sino que ahí frente a todos, el Señor pregunta: ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día del reposo? ¿Salvar la vida o quitarla? Y entonces, de inmediato, el Señor sanó a este hombre. En este sentido, cuando los fariseos, enemigos políticos y espirituales del Señor, quisieron amedrentarlo, diciéndole que Herodes lo quería matar, la respuesta del Señor fue contundente. Les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Por ningún lado se le ve a Jesús amedrentado o haciendo concesiones a los poderes establecidos. Ciertamente su respuesta es espiritual, firme y contundente, pero también oportuna para la gente que está teniendo que enfrentar. Jesús y su estrategia y la estrategia de Dios para el cumplimiento de su propósito. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba enseñando a sus discípulos. Definitivamente, el trabajo del Señor Jesús fue totalmente disruptivo. Todo lo que el Señor vino a hacer, enseñar y predicar en su ministerio fue así, disruptivo en el mundo en el que vivió. Nada de lo que el Señor Jesús hizo, ¿recuerdan? En día de reposo es lícito sanar o no, hacer bien o hacer mal. Nada de lo que el Señor hizo y luego sus discípulos, o el que le mandó a hacer a sus discípulos, recuerden, ahorita vuelvo a hacer referencia al pasaje de Mateo 10, estaba permitido. ¿Sanar enfermos? No, eso déjalo para el sábado en la sinagoga y para la gente autorizada. Predicar en las calles polvorientas, en un barco, en los caminos, en casas. Por favor, eso se hace en el templo. Para eso están las sinagogas. ¿Resucitar muertos? No, si la ley prohibía tocarlos. ¿Hablar con mujeres en público y permitir que los tocaran? No, por favor, eso está prohibido para unos y para otros. Relacionarse con samaritanos, por favor. ¿A quién se le ocurre? Bueno, eso es lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que lo admiraran,
y para que cuando el Señor partiera de este mundo, contaran bellas historias de lo que quedó en el pasado. No, el Señor se les presenta y les dice, toda autoridad, después de resucitar, les dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ustedes vayan. Hermanos, como conclusión para esta cátedra que estoy compartiendo para ustedes en este video, debemos cuestionarnos si estamos viviendo como discípulos que le hablen a la sociedad con hechos disruptivos. Y dije a la sociedad y no a la congregación dentro del templo, porque me pregunto, ¿dónde se encuentra la materia prima? ¿Dónde se encuentra la materia prima que el Señor Jesucristo estaba mirando cuando dejó el encargo de ir y hacer discípulos a todas las naciones? No, no estaba hablando de ir con las personas que estaban dentro de las sinagogas o que asistían al templo de Jerusalén en las fiestas religiosas de los judíos o en el quehacer diario. Cuando el Señor habló de ir y hacer discípulos a todas las naciones, estaba mirando a la sociedad humana. Debemos cuestionarnos al cierre de este curso de discipulado si estamos viviendo como discípulos que le hablen a la sociedad con hechos disruptivos. Debemos cuestionarnos si estamos siendo ejemplo para quienes ya asisten a una iglesia cristiana, si les estamos dando ejemplo de la vida que un discípulo de Jesús debe de llevar. La vida que un discípulo de Jesús debe de vivir, perdón por la redundancia, vivir fuera de la iglesia, en el mundo polvoriento en el que Jesús se dedicó a caminar. Debemos cuestionarnos si estamos discipulando, es decir, si estamos preparando a otros para ser los discípulos disruptivos que Cristo anhela y que este mundo necesita. El discipulado de Jesús es la estrategia pensada por Dios para el cumplimiento del mensaje fundamental de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje disruptivo de Jesús para la época en la que él habitó este mundo de manera humana, en carne y hueso, y para cualquier otra época. 3 años le fueron suficientes al Señor Jesús, 3 años y medio, se dice, para lanzar un movimiento con discípulos que aprendieron a amarlo y a obedecerlo en cada una de las cosas que él dijo y en cada una de las cosas que él hizo. El crecimiento numérico de los discípulos en estos 3 años es más que evidente. 12, 72, 500, más de 3,000 en Pentecostés y luego por lo menos 5,000 en Hechos 4:4. Creer que Dios usa personas para iniciar movimientos de hacer discípulos hoy es posible si nos basamos en la promesa de Jesús de que sus discípulos llegarían a hacer cosas mayores que él. Sin embargo, nada diferente va a pasar si no hacemos algo diferente. No sé si me da a entender. Si hoy, en el año 2023, la iglesia del Señor alrededor del mundo y la iglesia a la que pertenecemos y servimos cada uno de nosotros ya cumplió con la gran comisión, entonces sigamos haciendo lo mismo, de la misma manera. Pero si no, el reto que el Señor nos presenta como aprendientes, como aprendices
de la materia de discipulado, el desafío es que nos atrevamos a ir y a ser discípulos. Dejar de esperar a que vengan. Ahora que vengan al templo y aquí los discipulamos. Ir a las calles de mi colonia. Conocer gente. Saber cómo les puedo servir. Por amor. Y una vez que abran su corazón, empezar un trabajo de discipulado. Y que vengan y se bauticen y se decidan a ser discípulos de Cristo y los entrenemos totalmente para ir y hacer lo mismo y repetir esto una y otra y otra y otra vez. Hay un universo de oportunidades para ser disruptivos en este mundo. Lo repito, hay un universo de oportunidades para ser disruptivos en el mundo. Vayan, dijo el Señor. ¿Recuerdan? Leímos o les leí Mateo 10, 6 al 8. Y en el versículo 8 le dice a ellos, sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. En resumen, lo que recibieron gratis, denlo gratuitamente. Tú y yo. Y cada persona en esta vida ha recibido mucho gratuitamente. Por eso hay un universo de oportunidades para ser disruptivos en este mundo y tocar el corazón de los que necesitan conocer, creer y obedecer a Jesús. Oro al Señor definitivamente y oraremos en este momento para pedirle a Dios que su propósito lo cumpla el Espíritu Santo a través de tu vida y a través de la mía. No hay de otra. La estrategia pensada por Dios para el cumplimiento de la gran comisión es que haya gente que se dedique no a saber del discipulado, sino a llevar a cabo discipulado. Amén. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me has dado de hablar con mis hermanos. Te pido que lo que he hablado aquí viva yo para cumplirlo y que ellos también. Gracias, Señor. Bendícelos mucho. Bendícenos a todos. Con carácter, con decisión, con vida, que cumpla tu anhelo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, los espero el sábado para que terminemos nuestro curso. Un placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga.